buen día, mi nombre es Ana Cecilia y vamos a comenzar introduciendo algunos temas importantes dentro de la sexología. Yo comenzaré con el sexo. Cuando hablamos del sexo dentro de la sexología, no nos referimos al acto sexual en sí, sino que nos referimos a un conjunto de características biológicas que determinan genéticamente o son determinadas genéticamente y que colocan a la persona dentro de un espectro de reproducción. Pero cabe destacar que en este caso, o bueno, a como nos lo introduce el autor, el sexo no se trata únicamente de ser binario o de mujer y hombre, sino que se trata de un conjunto de dimensiones, que son 7 dimensiones, que van a variar de persona a persona. La primera dimensión que tenemos es el sexo cromosómico, que como tal en este tema se introduce la combinación de cromosomas sexuales, tales como XY, XX o en su defecto o en su caso serían también algunas variaciones como XXY, y eso va a determinar el aporte que tenga el espermatozoide durante la fecundación. Después tenemos el sexo gonadal, que va a tratarse meramente de las gónadas, ya sea de los ovarios o los testículos. Después tenemos el sexo génico, que va a depender del aporte de enzimas y proteínas necesarias para que ocurran todos los procesos de diferenciación sexual. Después tenemos el sexo hormonal, que va a depender del aporte de las hormonas, en este caso las hormonas, por ejemplo, como de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona, entre otras. Después tenemos los ospis, o mejor conocidos como órganos sexuales reproductivos o pélvicos internos, órganos sexuales pélvicos internos, que aquí van a participar, por ejemplo, las trompas de falopio, va a participar el útero, entre otros. Y después tenemos los ospes, que se trata de los órganos sexuales pélvicos externos, que se trata meramente de los que son visibles. Y por último tenemos también el sexo cerebral o el dimorfismo sexual, que se trata de una diferencia neuroanatómica asociada con el desarrollo hormonal. Cabe destacar que Albert Gayú en el texto nos hace conocer que el camino como tal predeterminado del desarrollo del desarrollo embrionario es femenino. Entonces, para esto nos explica que se requieren de ciertas hormonas, se requieren de ciertos inductores para que el proceso pues se pueda dar a cabo. Es por eso que en algunas ocasiones a los varones se les conoce como mujeres modificadas biológicamente hablando. Muy bien, ahora yo voy a hablarles sobre lo que es el sexo de asignación. Soy Vanessa y justamente voy a retomar un poquito sobre lo que mi compañera Cecilia comentó hace un momento, que justamente nos habla de que el sexo tiene 7 dimensiones. Para el sexo de asignación, justamente solo se toma en cuenta una de estas 7 dimensiones, ¿no? Que en este caso son los ospes. Entonces, ¿a qué nos referimos con sexo de asignación? Bueno, cuando estamos hablando de sexo de asignación, hablamos de cómo se categoriza, clasifica o denomina, siendo hombre, mujer o intersexual, al nacer a las personas. ¿Esto en base a qué? Bueno, pues en base a, como antes había mencionado, lo que son los ospes. Entonces, si al nacer, o incluso antes, ¿no? Desde las ecografías podemos darnos cuenta de esto. Si tienes vulva, pues eres mujer; si tienes pene, eres hombre; o si no se logra como identificar entre estos ospes, pues se habla de una persona intersexual, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué comentaba que era importante tomar en cuenta que solo se veía una de 7 dimensiones? Justamente para ilustrar, hay un caso de una persona trans que en un podcast comentaba cómo desde chiquita nunca se sintió identificada como lo que se le asignó al nacer, siendo hombre por tener pene, ¿no? Entonces, el punto de quiebre fue al momento de la edad puberal, donde no lograba conseguir erecciones. Le comenta a su papá y le llevan a hacer exámenes, donde se dan cuenta que en el tema hormonal ella tenía más altos los estrógenos y tenía muy baja la testosterona. Ojo, con esto no estoy afirmando que todas las personas trans tengan que tener como esta diferenciación, sino que este caso sirve para ilustrar que cómo es muy limitado tomar en cuenta simplemente una
sola dimensión de todo lo que es, como de todos los factores que es el sexo, y pues lleva como a las personas como en este tipo de crisis, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, el sexo de asignación es cómo se nos denomina al nacer, en base a nuestras características externas, en base a nuestros órganos pélvicos sexuales externos, y pues dar en cuenta que en sí el sexo es un tema multidimensional biológicamente, y no se debería delimitar simplemente a una dimensión como es en el sexo de asignación. Siguiente va a ser mi compañera Sophie. Hola, mi nombre es Sofía y el día de hoy yo les voy a platicar sobre algo que complementa la información que nos acaba de compartir mi compañera Vanessa, y este es el concepto de identidad de género. Bien, hablábamos de que existe sexo de asignación, que normalmente pues, lo dividimos en femenino y masculino. Y esto es cuestiones de percepción, ¿no? O sea, de cómo te perciben al nacer. Bueno, en la identidad de género hablamos del grado en el que una persona puede llegar a identificarse o no con su sexo de asignación o con el otro sexo. Es decir, en qué grado una persona se identifica con el sexo femenino o masculino. Álvarez Gallú nos complementa esta definición diciéndonos que además de este grado de identificación estamos hablando de una vivencia psíquica y emocional, es decir, todo lo que compone lo que vive la persona en este proceso de identificación. Bien, el texto abordado durante el semestre nos dice que la identidad de género puede estar definida por una persona aproximadamente a los 12 meses de edad. Nos estamos hablando de que es algo que viene con nosotros durante toda nuestra vida y que va a formar parte de cómo vamos a expresarnos a lo largo de nuestro crecimiento. Tenemos en el caso de la identidad de género, pues como en todo, una gran variedad, y es importantísimo recordar que nunca hay blancos y negros y que siempre hay matices. Entonces, una persona puede identificarse de muchísimas maneras en cuanto a su género concierne. Tenemos, por ejemplo, a las personas cisgénero, que son aquellas que se perciben y que se identifican con el sexo que fue su sexo de asignación. Es decir, nazco como mujer y mi identidad de género coincide con el ser mujer, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a las personas transgénero que se identifican con un sexo diferente al que fue el sexo de asignación al nacer. Por ejemplo, nazco hombre o me asignan el sexo masculino, pero yo no me identifico con este sexo y, por ejemplo, me pudiera identificar con el sexo femenino. Es importante que recordemos que también existen, como justo les comentaba, el matiz, ¿no? En el medio. Hay también la identidad de género no binaria, que puede ser el no identificarte con ninguno de los dos sexos en su totalidad. Puede ser género fluido, que puedas ir fluctuando entre qué tanto te identificas con un sexo o con el otro. O inclusive también tenemos el caso de las personas que se identifican como agénero, es decir, su identidad de género no corresponde ni con el sexo femenino, masculino, ni con un en medio. Y ahora mi compañera Mariana les va a Bueno, yo soy Mariana y como explicaba mi compañera Sofía, pues está ese término de la identidad de género, en donde la persona pues como tal elige con lo que se quiere identificar. Pero ¿qué pasa cuando no se tiene como esta decisión? Entra aquí el tema de roles de género. ¿Qué vendría siendo los roles de género? Pues básicamente son esas expectativas que la sociedad nos interpone de cómo deberíamos ser
siquiera una carrera porque se tenía establecido que eso era solamente para los hombres y pues actualmente vemos que eso no, pues ya no es así, actualmente ya ha cambiado y las mujeres pues pueden hacerlo. Y pues sí, básicamente eso sería como los roles de género. Una parte importante aclarar es que no está mal que una persona pues quiera basarse en esto. El problema está cuando se vuelven tan rígidos como sí, la palabra es como rígidos, que ya se toma como el tema de estereotipo, que es el tema que mi compañera Samantha nos va a explicar a continuación. Muy bien, mi compañera Mariana les está hablando acerca de estereotipos de género, bueno, de género como tal, el rol. Yo les voy a hablar del estereotipo como tal. Cuando hablamos de estereotipo de género, a mí me suena mucho esta parte que desde pequeños nos decían, si eres niña te tiene que gustar el color rosa, si eres niño te tiene que gustar el azul, cuando seas una mujer tienes que ser ama de casa, cuando seas el hombre tienes que ser el proveedor. Todo esto resuena mucho y justo en la cultura de México. Cuando hablamos del género, yo lo defino más como un constructo social que se tiene, dependiendo de cada cultura, nos dicta qué es correcto, qué es incorrecto, qué es lo sano, qué es lo enfermo, qué es lo indicado, qué es lo que está mal, y pues en este caso nos vamos a enfocar exactamente qué es el efecto que tiene el estereotipo de género y de dónde surge. La idea errónea que se tiene es que el estereotipo se basa en una teoría natural, en algo que dicta la biología, como si ya naciéramos con un gen que nos dice cómo debemos actuar en base al sexo, cuando esta idea es totalmente errónea. Cabe destacar que, pues sí, es más meramente un constructo que tiene la sociedad en base a cada cultura, como venía retomando mi compañera Mariana. Aquí en México es muy común que desde que estamos chiquitas ya nos vayan diciendo cuáles son nuestros gustos, restringiéndonos nuestra libertad, ¿no?, de tener una experiencia diferente. Justo un autor mencionaba esta parte de cómo la sociedad cree que el sexo es meramente natural, que no, o sea, todo está como muy dictado por la biología. Hay una frase que no recuerdo exactamente cómo era, decía que la naturaleza determina la conducta sexual cuando es erróneo. Por lo general, la cultura es la que te enseña cómo debes actuar y qué rol debes asignarte. Entonces aquí como que sí quiero entrar en esta parte de corregir, que no se basa en nada biológico o actualmente no está como ya dicho que hay un gen o algo en la biología que te dicte ya cómo debes de actuar. Es meramente lo que te va imponiendo la sociedad. También otro autor mencionaba que el estereotipo, aparte de dividir mujeres y hombres como gustos contrarios, también lo divide como ya dictarte lo que debes de hacer y lo más importante, qué no debes de hacer. No te da esta libertad de vivir una experiencia diferente y todo esto nos va influyendo en cómo debemos comportarnos, qué no debemos de hacer. Entonces en este caso ya influye